¿Qué tal, amables televidentes? Seguimos en otra edición de su programa Lente Comunitario, haciendo un aporte para que ustedes escojan sabiamente este próximo 25 de mayo en la mejor apuesta para el nuevo presidente de nuestro país. Hoy tenemos la grata compañía de una persona de la casa, el senador electo por el Partido Cambio Radical y director del partido, Carlos Fernando Galán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo del canal y a todos ustedes que nos ven en este momento. Bien, estamos hablando de las propuestas de la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos con respecto a este nuevo periodo presidencial. Y vamos a entrar en materia. Con todos los aspectos que han habido, con todos los movimientos que han habido, el descontento del magisterio, los resultados pobres de las pruebas PISA, ¿cuál es la propuesta que hay para educación? Bueno, la propuesta que tiene el presidente Santos para educación hace énfasis en la calidad de la educación. El país, Colombia, ha avanzado mucho en el tema de cobertura, si bien es cierto que todavía queda un grupo importante de niños en el país que están por fuera del sistema. Hay que garantizar no solamente que se termina de llegar, digamos, que logramos llegar a una cobertura total, sino que además le damos educación de calidad. Ajá. Para eso el presidente Santos ha dicho que le va a apostar a los maestros, que el eje de una educación de calidad tienen que ser los maestros. Maestros mejor remunerados, mejor reconocidos, mejor capacitados y claro, también mejor evaluados. Es toda una combinación de factores. Las pruebas PISA que los colombianos conocieron hace unas semanas, en las que nos fue mal, fueron hechas hace 2 años y miden realmente el impacto de una política en educación de 10 años. Entonces realmente son más una medición del resultado de la política de educación del 2002 al 2012 que otra cosa. Gobierno Uribe. El presidente Santos ha dicho: tenemos que apostar a los maestros, entendemos la preocupación de los maestros, es lógica, es normal que tienen hoy. Un maestro no es bien remunerado en Colombia. No, es de los empleos peor remunerados que existen. Y los países que más han avanzado en calidad de educación son los países que le apostan a los maestros y les pagan bien a los maestros, los capacitan mejor, pero también les exigen más. Sí. Entonces ahí está la clave y el eje de la propuesta del presidente Santos, después de haber logrado, por ejemplo, en su gobierno, que 8.9 millones de niños accedan a educación básica y media de manera gratuita por primera vez, ahora no solamente nos podemos quedar con el tema de la gratuidad y el acceso, tenemos que mejorar la calidad y el eje va a ser apostar a los maestros. Tradicionalmente los maestros se quejan que no han sido tenidos en cuenta para la construcción de las políticas educativas. Y nosotros hemos visto que la inmensa mayoría de ministros que han pasado a lo largo de todos los gobiernos son ecónomos, son tecnócratas, pero no ha habido ningún educador. ¿Cuál sería la propuesta de Juan Manuel Santos para eso? No voy a adelantarme a decir cuál sería el ministro eventualmente en un segundo gobierno, si lo va a cambiar o no, pero yo sí creo que es fundamental que se tenga en cuenta en esa reforma que se le va a hacer a la educación, que incluye ampliar la atención integral a la primera infancia, mejorar la calidad de básica y media, ampliar la cobertura y el acceso a educación superior de pedagogos, que deben jugar un rol fundamental. Si uno se pone a ver los países que han logrado hacer esto es porque han incorporado tanto la experiencia de los pedagogos como lo que han hecho otros países. Hay que evaluar, por ejemplo, Finlandia, Corea del Sur, son los países que más han avanzado en calidad de la educación. Y que dejemos de importar modelos españoles, porque los que funcionan hay que traerlos, no necesariamente todo funcionará acá, pero hay que traerlos y comparto plenamente que en esa propuesta el presidente Santos tiene y deberá incluir la visión desde el punto de vista del magisterio. Claro, así debe ser. Otro aspecto que la gente es muy sensible es el tema de salud. Estamos a puertas de la crisis de la ley 100 en lo que tiene que ver con cobertura y sobre todo en la intermediación de las EPS. ¿Cuál es la propuesta para solucionar esa situación? Bueno, el gobierno ha hecho unos avances importantes. Encontró la salud en quiebra completamente, sí. Así la encontró hace 4 años. El gobierno Uribe, después de 8 años liderando la política, declaró la emergencia social faltando 3 meses para las elecciones, prueba de que no habían hecho nada. Este gobierno empezó a poner orden. Por ejemplo, empezó a garantizar que se le pone un control a los precios de los medicamentos. Por primera vez. El gobierno Uribe había dejado en libertad los precios de los medicamentos. Este gobierno dijo: vamos a poner un control porque están abusando las farmacéuticas con el precio de los medicamentos. No, y la intermediación con las casas matrices y las preventas a los médicos. Eso ya ha ahorrado 500.000 millones de pesos en 6 meses. Simplemente el hecho de poner control a los medicamentos. El gobierno también ha avanzado en lograr que los recursos del sistema vayan directamente al hospital. De esa forma se acaba el peaje. Muchas veces las EPS reciben la plata y se quedan con ella y no le pagan al hospital, sí. Y los hospitales se quiebran. Este gobierno ha logrado trasladar directamente a los hospitales más de 1.3 billones de pesos.
¿Falta mucho por hacer? Sí, falta mucho en varias cosas. Uno, en oportunidad de la atención, en que no se demore tanto. Para eso el gobierno está buscando fórmulas, y en eso está en discusión, no se ha definido, pero creo que hay que buscar fórmulas innovadoras para tener más especialistas, porque es que el problema del sistema también es que hay muy pocos especialistas, y cuando alguien requiere una cita con un especialista tarda 15 días, 20 días o más. Sí. Eso es fundamental, y el gobierno está dispuesto a trabajar en fórmulas y a discutirlas con los médicos. Otro tema fundamental para la salud es formalizar los que trabajan en el sector salud. Los médicos y las enfermeras por lo general no tienen un trabajo formal, son contratos de prestación de servicios a corto plazo, y eso afecta la calidad del servicio que prestan. Otro tema fundamental en el tema de la salud es garantizar que le apostamos. El modelo supuestamente tiene un componente fundamental, que es la promoción y la prevención, pero eso es simplemente eso es papel. Eso es papel. Si no le apostamos a eso, tendremos un sistema siempre que tendrá problemas en la financiación, porque cuando esperamos como sistema que la persona se enferme para atenderla, pues nos va a salir mucho más costoso. Este país tiene que apostarle a eso. Y yo, por ejemplo, cito un ejemplo. A uno le dicen en la EPS: usted tiene derecho a un examen cada tanto para ver cómo está. Yo diría, más que derecho, casi que debería ser una obligación que la persona se haga un examen periódicamente, para que la EPS o la figura nueva que se va a crear le haga un monitoreo y garantice que esa persona, no vamos a esperar a que se enferme, que tenga ya una enfermedad muy avanzada, que es muy costoso de atender, que tiene que ir a un especialista, sino que detectamos cualquier cosa que inclusive un médico general bien formado puede atender. De esa forma le damos oportunidad de atención, reducimos los costos. Pero ya para avanzar en lo que el presidente Santos propone, además de lograr resolver estos problemas, él habla, por ejemplo, de garantizar que a los pensionados les están descontando el 12% de salud. Eso es distinto a lo que le descuentan a los asalariados, que les descuentan el 4%. El presidente Santos se comprometió ya a sacar adelante una fórmula para que los pensionados no les descuenten como les están descontando hoy, sino que sea igual que a los asalariados. Eso es un avance importante, es 8% que les va a beneficiar. Otro elemento: un joven hoy que está desempleado y no está estudiando, entre los 18 y los 25 años, queda por fuera del sistema. Sí, así es. Si está estudiando, lo cubre la familia. Si no está estudiando, no está trabajando, queda por fuera. El presidente Santos va a plantear ya en las próximas semanas, estoy seguro, una fórmula para garantizar que esos jóvenes, estén empleados o no, estén estudiando o no, sigan con cubrimiento de salud del núcleo familiar hasta los 25 años. Eso va a lograr que, yo creo que millones de jóvenes se mantengan dentro del sistema a pesar de que no encuentran trabajo, porque sí hemos identificado un problema, y es que hay mucho joven en Colombia que sale del colegio, no tiene alternativas para la universidad por X o Y motivo, empieza a buscar trabajo, no consigue trabajo y no queda en el sistema de salud, está por fuera del sistema de salud y está en grave riesgo. Entonces eso hay que atenderlo. El presidente Santos se ha comprometido a trabajar en ese punto. Igual hay unos aspectos particulares que tienen que ver con el modelo de salud. En Gran Bretaña hay una política de incentivo a los médicos que contribuyen a la prevención. Eso que sería también importante para copiar. Claro, es que todo el modelo de prevención, digamos, los sistemas del mundo que mejor funcionan son los sistemas donde el médico general es el más importante. Aquí el médico general es irrelevante. No, aquí la gente está preocupada es por, venga, yo necesito que me vea el cardiólogo, que me vea el nefrólogo, que necesito que me vea el neurólogo. Y muchas veces el mismo usuario se autodiagnostica. Sí, pero en un sistema que funcione, un médico general, al que le recuperamos un poco su lugar en la importancia de prevención, promoción y prevención, va a ser capaz de atender ese tipo de cosas a tiempo, sin que tengan que llegar a especialista, y eso le reduce costos al sistema, por una parte, y sobre todo, garantiza que la población está más sana. Bueno, hablemos de la economía. Las tasas de desempleo, de empleo informal, aunque han bajado realmente porque la política se ha visto pero no vemos que disminuyen mucho, y las personas estamos muy preocupadas porque este ha sido un gobierno en donde se han firmado muchos tratados de libre comercio. Entra ahorita el de Corea. ¿Qué tenemos que decirle a los usuarios? Bueno, yo diría varias cosas. Uno, hay que reconocer los logros que ha tenido el gobierno. Llevamos 44 meses seguidos reduciendo el desempleo. O sea, en los 44 meses la tendencia ha sido a la baja. Eso es un logro importante, está en un dígito, es decir, hay menos de 10% de desempleo a nivel nacional. Eso es un avance importante. Falta mucho, sí. Ya en las últimas mediciones hemos visto cómo se están generando empleos formales, sobre todo, lo cual es fundamental para la economía, para formalizar la economía y para alcanzar los derechos de la gente.
hay que seguir por ese camino. Santos dice, vamos a lograr 2,5 millones de empleos adicionales en el segundo gobierno, y yo sí soy partidario, además como senador electo, de que el país ponga un freno a la firma de más TLCs, Sí, por favor. haga una evaluación hasta dónde vamos. Yo no creo que sea adecuado decir que el libre comercio per se es negativo, no, depende cómo se negocie. Y creo que Colombia sí se ha precipitado mucho en firmar muchos TLC, efectivamente, rápidos, y desde que iniciamos la apertura en el año 90 no tomamos medidas para preparar a los sectores que se veían o bien afectados o que se podían ver beneficiados por esos TLC. Así es. A mí me dicen, por ejemplo, hay productos específicos donde tienen la capacidad de producir 10 toneladas al mes, y llegan aquí empresarios e inversionistas que quieren comprar la producción colombiana de ese producto y dicen, pero necesito 200 toneladas al mes. Y no hay capacidad de producción. Entonces ahí se pierde una oportunidad fundamental que generaría empleo, que generaría una cantidad de cosas y de riqueza y prosperidad para los colombianos. Entonces hay que hacer una evaluación, en mi opinión, a partir de lo que se ha hecho, en qué hay que andar ahora en términos de preparar a la economía, preparar a la gente, apoyar al microempresario, darle transferencia de tecnología, que haya innovación en Colombia, y de esa forma podamos ser competitivos. Yo creo que esa es la clave. Ahora, un resultado que tiene que ver con el resultado económico es el que tiene que ver con la pobreza. El presidente Santos ha logrado sacar de la pobreza a 2,5 millones de colombianos, de la línea de la pobreza extrema a 1,5 millones. Vamos por un camino. Otro dato importante que es clave que los televidentes lo conozcan, y es que Colombia tradicionalmente, y en eso sí yo estoy seguro que todos se han dado cuenta, es un país que ha ido en aumento en la desigualdad. Es decir, cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres. Eso lo mide un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Entre más alto sea el coeficiente, significa que más ricos son los ricos y más pobres son los pobres. El gobierno Santos en el año 2012, y ha mantenido esa tendencia hasta ahora, por primera vez, desde que se tiene ese coeficiente en Colombia o se aplica, logró frenar la tendencia de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, y empezó a cerrarse. Estamos lejísimos de acabar la desigualdad, sin lugar a dudas. Pero empezamos a quebrar la tendencia, y eso es muy positivo. Eso se ha hecho con las políticas de empleo, se ha hecho con las políticas de vivienda, se ha hecho con las políticas de lucha contra la pobreza, la Red Unidos, se ha hecho con las políticas de acceso a agua potable. Entonces hay que seguir avanzando en esas políticas para poder reducir más la desigualdad, que es una apuesta fundamental de Colombia, tiene que ser una apuesta clave. Y por esa apuesta y por explicarnos la apuesta a la paz, vamos a un pequeñísimo corte de comerciales, y cuando volvamos andaremos en esos y en otros temas aquí en Lente Comunitario. Ya volvemos.